Hola, soy Gil Estefano Rodríguez Rivera, estudiante de la licenciatura en Física en la Universidad de Guanajuato, y hoy voy a presentar un video para la materia de temas selectos de física. Voy a hablarles del dual gravitacional de una entropía generalizada de von Neumann. Estos son los contenidos. Vamos primero a dar un poco de contexto, después vamos a hablar brevemente de lo que es el truco de las réplicas, después el dual gravitacional de la entropía de Renyi, después el dual gravitacional de una entropía generalizada, un poco más general, y al final vamos a dar un breve ejemplo en el espacio ADS3, usando la correspondencia. Bueno, el contexto. Una de las definiciones más clásicas de lo que es la entropía, bueno, en la física es la entropía de Boltzmann-Gibbs y en la teoría de la información es la entropía de Shannon, es esta que estamos viendo en pantalla. Es muy útil, pero ¿hay alguna manera de generalizarla para, pues, con fines de investigación? La respuesta es sí. La primera, o bueno, la generalización más conocida, o una de las más conocidas, es la entropía de Salis. Tiene esta forma, que puede tal vez parecer un poco extraña, pero en el límite, cuando n tiende a 1, esta entropía tiende a la entropía de Shannon, o la de Boltzmann-Gibbs. Otra generalización también muy común es la entropía de Renyi. En esta forma, e igual, tiende a Boltzmann-Gibbs cuando n tiende a 1. Ahora, otro poco de historia. Supongamos que tenemos un sistema termodinámico que tenga equilibrio local. ¿Sí? Solo necesitamos el equilibrio local. Y que también sea un sistema suficientemente grande. Dividimos ese sistema en múltiples rejillas, en muchas regiones, una cuadrícula. Cada una va a tener una temperatura propia, por eso es necesario que sea suficientemente grande el sistema original. Cada una va a tener una temperatura y pues como tiene una temperatura, nosotros podemos definir el inverso de la temperatura, beta, en cada región. Esa distribución de beta va a seguir una distribución estadística. En este caso, podemos ver que estamos haciendo estadística sobre subsistemas sobre los cuales ya hay una mecánica estadística, ya hay una termodinámica. Entonces, pues, ¿cómo le vamos a llamar a esto? Superestadística. En el marco de la superestadística podemos definir entropías no extensivas, es decir, no dependen del tamaño del sistema que se estudia, a diferencia de la entropía convencional, la de Boltzmann-Gibbs. Estas entropías, además, no dependen de parámetros como la de Salis o la de Renyi, que dependen de ese parámetro n que mostramos. Solo dependen de la distribución de temperatura de nuestro sistema. Por ejemplo, si nuestro inverso de la temperatura sigue una distribución gamma, pues vamos a tener una entropía asociada, S+, ¿de acuerdo? Como podemos ver en pantalla. Si sigue una distribución chi cuadrada, pues sigue una distribución, bueno, vamos a obtener la S- asociada, ¿ok? Podemos describir esas dos relaciones de esta manera, digamos, resumida o sintetizada. En este trabajo nos vamos a centrar en S+, sin embargo, puede ser útil que se conozcan ambas entropías. Podemos ver que a primer orden, ambas se reducen, por supuesto, a Boltzmann-Gibbs. Y en general podemos decir que para valores pequeños de PI, ¿qué significa PI? Valores pequeños de PI, pues
cuando tenemos muchas configuraciones posibles en nuestro ensamble microcanónico, cuando hay muchas configuraciones, pues podemos decir que PI es pequeño. En el supuesto, claro, de que a priori todas las PI sean iguales. Pero esa es la intuición que debemos de tener en mente. Otro concepto que nos va a ser útil definir es el de matriz de densidad. Esta matriz de densidad permite calcular la probabilidad de que un sistema se proyecte sobre cierto estado. Todo esto es suponiendo que nuestra temperatura es de 0 Kelvin. ¿Okay? Después, si dividimos el espacio en el que existe nuestro sistema en dos regiones, A y B, la matriz de densidad reducida del sistema A se define de esa manera. Esto se puede entender, esa ecuación que vemos en pantalla, se puede entender solo como sumamos sobre todos los, digamos, grados de libertad del sistema B, y entonces, pues, nuestra matriz de densidad reducida va a depender solo del sistema A. Es lo que vemos en pantalla. Esa traza es nada más para quitarnos de encima esos grados de libertad, a grosso modo. Lo anterior, la definición de la matriz reducida es válida también para esta definición que vamos a ver. Esta otra definición que vamos a ver es para temperaturas diferentes de 0 Kelvin. Y entonces podemos ver que esta noción o esta otra definición en la que sí consideramos la temperatura se parece algo o nos permite hacer una analogía con la función de partición del ensamble canónico de la mecánica estadística. Entonces, lo vemos en pantalla. Si sumamos sobre todo los estados posibles de nuestra matriz de densidad, es equivalente a nada más considerar hacer una suma sobre la matriz reducida. Es una relación que va a ser importante tener en mente. Pero aquí tenemos nuestra función de partición. Otro concepto que va a ser útil es el de entropía de entrelazamiento, en este caso, o entropía de von Neumann. Esta entropía de entrelazamiento permite cuantificar la relación que la información que se puede obtener sobre el sistema B. Si solo tenemos acceso al sistema A, podemos verlo de esa manera. Se define de esta manera, como vemos en pantalla. Otra idea que es necesario ver antes, familiarizarse un poco, es el de la dualidad de teoría de norma y teoría de gravedad. El primer antecedente de esto viene de la correspondencia anti-de Sitter y Conformal Field Theory. Esto, como podemos ver, relaciona cierto tipo de teoría cuántica de campos con una teoría de cuerdas en cierto espacio. Esta noción no se limita solo a esos casos. De hecho, esta correspondencia se puede pensar en teorías de gravitación en general y en teorías cuánticas de campos en general. En este caso podemos ver una representación algo artística de esa correspondencia entre teorías de norma en las fronteras de ese espacio, en las fronteras, y adentro tenemos un espacio con una dimensión mayor donde se desarrolla la teoría de gravedad. De cierto modo, lo que podemos observar nuestra teoría de gravedad en el bulto adentro tiene cierta relación con lo que podemos ver en la frontera. Es la idea general. Ahora, vamos a hablar de lo que es el truco de las réplicas. Primero, supongamos que tenemos una base ortonormal. Entonces, las componentes de nuestra matriz de densidad pues van a ser nada más que proyecciones en dos elementos de esa base, para cada uno de sus componentes.
Entonces nosotros, si hilamos varias matrices de densidad, las componentes de varias matrices de densidad, pues tenemos esta expresión que vemos en pantalla. Como tenemos una base ortonormal, si nosotros checásemos para qué valores o para qué configuraciones ese objeto es distinto de cero, como tenemos una base ortonormal, pues ese objeto es distinto de cero solo cuando cada una de los kets que se encuentran en ese producto son iguales. Esto, para quien tenga familiaridad con la notación tensorial, pues puede ver que es la representación tensorial de un producto de matrices, en este caso de esa matriz de densidad. Entonces, para este producto es la representación de ρ a la n. Además, si se contraen los índices extremos, bueno, el bra del extremo izquierdo con el ket del extremo derecho, pues vamos a obtener la traza de ρ a la n. Y esto pues es genérico. Es igual si usamos ρ o la matriz reducida del sistema A. Entonces es equivalente. En estas imágenes podemos ver una representación de ese proceso mediante el cual se piensa lo que es el truco de la réplica. En este caso, en la primera imagen, podemos ver esto, este desarrollo que vemos en las imágenes tiene que ver con la integral de camino de Feynman, con ese formalismo de Feynman. Nosotros lo vimos con kets porque es un poco más ilustrativo, pero la primera imagen pues representa nuestro intervalo, nuestros sistemas van a ser el intervalo entre U y V en el eje X, pues va a ser nuestro sistema A. Ese sistema A pues va a evolucionar en el tiempo, ¿no? Todo lo que no sea ese intervalo pues va a ser el sistema B. Y entonces, en ese formalismo de Feynman, nuestro campo, o pues sí, el campo a partir del cual definimos la matriz de densidad, en este caso, pues tienen que ver con una integral, ya sea de infinito a cero o de menos infinito a cero. Entonces, ambas relaciones coinciden en el tiempo igual a cero. Entonces, por eso se definen esas dos funciones, phi más y phi menos. Es como nuestro sándwich, una base que funciona como un sándwich, digamos. Y entonces, pues con cada uno de esos intervalos, si nosotros aplicamos esa réplica, si nosotros juntamos varios estados, la coincidencia de nuestra base ortonormal de los menos con los más se va a ver como si estuviéramos hilando en nuestras múltiples capas, ¿no? De nuestra superficie. Estuviéramos hilando, entonces. Esto es un poco la idea. En este caso, puede verse que nuestra ρ a la n, bueno, nuestra traza ya, puede verse como un producto de distintas matrices, ¿sí? Arriba. Y además, si normalizásemos cada uno de esos pares de matrices, pues cada una de esas matrices va a tener asociado un factor de normalización. ¿De acuerdo? Esta es la forma que va a tener nuestra traza de ρ a la n. Y de manera un poco más elegante, ya con esa ilustración, con esa representación pictórica, puede verse que eso que estábamos hilando, pues nos puede definir una función de partición de nuestro sistema compuesto por n réplicas. Y abajo, pues, no tenemos más que el factor de normalización de cada una de esas réplicas. Entonces, esta expresión va a ser útil. Además,
existe una relación entre ρ a la n del sistema A y la entropía de von Neumann del sistema A. Esta relación se puede ver con la siguiente deducción, que creo que no necesita tanta explicación. Si desean pueden pausarlo para ver cada uno de los pasos, pero aquí está esa deducción. Entonces, esa relación entre las réplicas del sistema y la entropía de von Neumann pues se encuentra en esta expresión. A la deducción anterior, pues todavía se le puede sacar un poco más de provecho, un poco más de jugo. Existe, bueno, tomamos este término que por ahí apareció en la deducción y se puede representar, bueno, aprovechando que la traza de ρ se definió como igual a 1, pues cuando evaluamos en igual a 1, esta derivada de la segunda igualdad se puede representar a partir de la definición de, pues sí, la definición de derivada en términos de límites, de esta manera. La última expresión, la expresión del final, pues nos va a recordar a la entropía de Salis que habíamos visto, y en este caso tenemos el análogo cuántico de la entropía de Salis. Y aparecen naturalmente, entonces aquí cabe preguntarse entonces, ¿qué pasa si hacemos aparecer o qué pasa si estudiamos de dónde puede surgir la entropía de Renyi? Entonces, pues se define la entropía de entrelazamiento de Renyi y utilizando la relación con las funciones de partición, la que mencionamos, ilustramos pictóricamente, pues se tiene esta siguiente relación. Hay que tener en mente entonces que Zn y Z1 son las funciones de partición del espacio-tiempo copiado, ¿sí? Con todas las réplicas y el espacio-tiempo original. Entonces, para teorías cuánticas de campos holográficas, así como mencionamos al hablar de la dualidad entre teorías de norma y teorías de gravedad, pues esa teoría holográfica va a relacionarse con la acción de cierto espacio en el bulto. En este caso, beta n es el bulto, ¿sí? El espacio del bulto asociado a la cubierta sobre la cual se define Zn. Y entonces, así como Zn surge de pegar varios sistemas, digamos, básicos, menores, pues con beta n ocurre lo mismo. Se puede definir beta n a partir de bultos más pequeños, beta gorro. Y entonces, pues esto lo podemos pensar como sushi. El espacio en el que existe la función de partición, el espacio de la teoría cuántica, va a tener pues cierto arroz asociado. En el caso en el que solo tenemos una alga y cierto arroz, pues se tiene Z1 y el arroz asociado pues va a ser B1. Sin embargo, si juntamos pues varias algas, ¿sí? Varias algas, pues voy a tener que ponerle mucho arroz, ¿no? Para hacer un rollo. Sin embargo, todo ese bulto de arroz que tenemos, se puede, pues si yo desenrollo ese rollo, puedo ver que sobre cada una de las algas va a haber cierta cantidad de arroz. Pues en un contexto ideal, pues va a ser igual para cada una de esas alguitas. Y entonces aquí puedo ver cómo ese bulto Bn se puede descomponer en n copias idénticas de B gorros. Entonces, con todo esto que discutimos, pues se puede describir este procedimiento. Y entonces, si se deriva esta expresión con respecto de n, pues obtenemos esta relación. Y esta relación es interesante porque así como I es la acción de la teoría de gravedad que se encuentra dentro de la superficie, en ese espacio del bulto,
pues la derivada con respecto a n puede entenderse como la contribución a la frontera de ese espacio. Y esto es el dual gravitacional de la entropía de Renyi. Esta discusión anterior se puede expresar de esta manera, donde G no es más que la constante de gravitación de Newton en el espacio en el que estamos. La entropía de Renyi, esto que vimos, pues permite ilustrar la relación entre la teoría que existe en el bulto y la entropía de entrelazamiento de la teoría cuántica de campos de la frontera. Y esto además, pues, justifica la propuesta, tal vez conocida por trabajos como el de Hawking, de que la entropía depende del área únicamente. El dual, ahora vamos a hablar un poco del dual gravitacional de una entropía generalizada. Vimos el truco de la réplica, ¿no? Ese que aparecía en las derivadas y que nos permitía asociar con la entropía de von Neumann. Podemos ver pues que esto es similar, esto que estamos viendo es lo que se hace para deducir la entropía de von Neumann. Sin embargo, si se sigue derivando, digamos, cada veces esta expresión, pues se va a obtener cierto producto. Y entonces, si n tiende a acá, en el producto de arriba, pues vamos a obtener esta relación que vemos al final, en la última línea. Esta relación la guardamos y nos va a ser útil dentro de 3 diapositivas exactamente. Pero antes vamos a hacer el análogo cuántico de la entropía S+, que mencionábamos al inicio. Este es su análogo cuántico. Y esta entropía, pues se puede expresar como una suma de potencias. Y en la última línea tenemos algo que nos va a sonar conocido. Llevamos 2 diapositivas, ¿no? Y ahora en la tercera diapositiva, pues aplicamos para cada uno de esos términos, pues ese truco de la réplica general que se habló. Entonces podemos expresar S+ en términos, pues, de réplicas. Y asimismo vamos a ver más adelante que en términos de la entropía, de las entropías de Renyi. Y justo es lo que vemos aquí. El S+ se puede expresar en términos de una suma de entropías de Renyi. Bueno, de derivadas, de exponenciales, pero al final de entropías de Renyi. Donde podemos ver que el primer término corresponde a S1, ¿sí? A la entropía de Renyi cuando n igual a 1, que no es más que la entropía de von Neumann. Y ahora vamos a ver un ejemplo. La métrica de ADS3 en coordenadas globales pues es un hiperboloide. Y este hiperboloide pues, se define con esta métrica, por eso aparecen funciones hiperbólicas. Puede notarse que la métrica diverge en la frontera, esto es cuando el parámetro ρ tiende a infinito, ¿sí? Porque aquí están funciones hiperbólicas, no funciones trigonométricas, entonces por eso existe esa divergencia. Para regular esa divergencia, pues no consideramos todo el espacio, tomamos cierto límite, le llamamos ρ0, y solo estudiamos el espacio, donde ρ es menor a ese ρ0 límite. Este corte, además, nos define pues una limitación en qué tan pequeñas longitudes podemos tomar en nuestra CFT, ¿sí? Esta asociación aparece ahí, en pantalla. Además, la entropía de entrelazamiento en el bulto depende del área, de la superficie mínima, ¿sí? En el caso de ADS3, esa área de la superficie mínima es la longitud de una geodésica, como podemos ver en pantalla.
En este caso, pues como pudimos ver en la imagen, vamos a definir a A como esta sección del círculo y B, pues su correspondiente. Entonces, sobre eso definimos la geodésica. Y entonces, además, de acuerdo a la correspondencia ADS-CFT, la teoría de bulto se asocia con una CFT con esta carga central. Esta carga, pues ahorita la vamos a ver mucho. Además, pues en este caso, la longitud de la geodésica gamma de A, pues va a tener esta forma, donde podemos ver que aparecen algunos términos. A corresponde a un área, ¿sí? Y Rho corresponde a nuestro parámetro de corte. En el caso en el que nuestro espacio es muy grande, nuestra entropía de entrelazamiento de von Neumann, pues tiene estas formas, ¿no? La guardamos. Para este mismo sistema, si utilizamos más términos en la expresión de la longitud de la geodésica, pues se tiene estos términos extras. Ya aparecen ahí unas Cs. Aparecen también unos exponenciales, ¿no? En los primeros términos de la expansión. También, o sea, si se calcula, lo anterior se hizo calculando sobre el lado de la gravedad. Si calculamos desde el lado de la CFT, pues aunque no hay a primer orden, sí hay coincidencias. Y aunque los otros dos términos que mostramos no coinciden perfectamente, pues mínimo los exponenciales de a a la menos 6 y a la menos 12, pues sí coinciden. ¿Y qué pasa si estudiamos S más? Pues S más puede ser un poco raro. Ahí hay unos exponenciales pues que no nos ayudan mucho. O sea, S más sí coincide a primer orden con las correcciones que hay para la teoría de gravedad y la teoría con más términos, ¿no? Desde la CFT. Ojo, todo esto pues notando que la manera correcta de expresar S más debería ser en términos de SV en lugar de términos de SA. Pero a pesar de eso, las correcciones en S más pues sí son exponenciales, pero de órdenes menores. En este caso, pues son más relevantes que las de la SV cuando C es pequeña y son menos importantes cuando C es grande. ¿Qué quiere decir esto? Pues en trabajos anteriores realizados por el profesor Obregón, pues se vio que S más es apropiada para sistemas con pocos grados de libertad. Y es decir, esto se asocia con cargas centrales pequeñas. Y todavía es motivo de investigación que es, bueno, investigar en general el correspondiente gravitacional de S más. Y pues todavía nos queda S menos, por ejemplo, entonces también hay que estudiar otras entropías no extensivas. Esas entropías seguramente pueden asociarse con teorías modificadas de gravitación, así como vimos en todo este contexto de la holografía, pero es trabajo para el futuro. Aquí vemos las figuras que utilizamos, todas, hasta las del sushi. Ahí están, la 3 y la 4. Y aquí están los artículos utilizados. Primero está el de Takayanagi, que fueron personas que introdujeron todo lo de holografía y la entropía de entrelazamiento. Después el artículo sobre la entropía de Renyi, de Dong. Después el trabajo medular fue el artículo de la profesora Nana y el profesor Obregón sobre la dualidad de teorías de norma y teorías de gravedad pues en entropías generalizadas y algunas otras bases también sobre la superestadística
los siguientes dos artículos, y el sexto es un poco para entender lo que es la correspondencia ADS-CFT. Muchas gracias.